Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 19 de agosto de 2024 y esto es La Contracrónica. Este viernes, varios gobiernos de América, Europa y África pidieron formalmente al régimen de Nicolás Maduro que publique las actas electorales y que se puedan posteriormente verificar estas actas de forma imparcial e independiente por auditores internacionales. La solicitud, firmada entre otros por los gobiernos de Estados Unidos, España, Argentina, Canadá, Chile, Italia, el Reino Unido, Ecuador, Perú y Portugal, se apoya sobre el informe del panel de expertos de la ONU, que se dio a conocer la semana pasada. En este informe, los observadores de Naciones Unidas constataron que el proceso de recuento no había sido transparente y que el Consejo Nacional Electoral había actuado de forma negligente antes, durante y después de las elecciones. Junto a esto, la carta exige al gobierno venezolano que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales dentro de un marco democrático. En estas libertades está incluido el derecho a expresarse y a manifestarse libremente. Dos derechos que, por cierto, están siendo conculcados de forma sistemática en Venezuela desde que se anunciaron los resultados de las elecciones hace ya 3 semanas. Desde entonces se han efectuado más de 4.000 detenciones, han muerto 25 personas y hay 15 desaparecidos. La mayor parte de las detenciones han sido arbitrarias, a menudo en plena calle sin motivo aparente, y en otras ocasiones se trata de arrestos realizados en el domicilio particular sin orden judicial alguna, por lo que podríamos llamarlos secuestros. El comunicado internacional llegó solo unas horas antes de que se produjesen manifestaciones masivas en las principales ciudades de Venezuela y también de todo el mundo. Calles y plazas de más de 300 ciudades de los 5 continentes se tiñeron con los colores de la bandera nacional venezolana, que son el azul, el amarillo y el rojo, en la que probablemente haya sido la mayor movilización contra Nicolás Maduro registrada hasta la fecha. Debido a los diferentes usos horarios, durante el pasado sábado hubo en todo momento alguien en algún lugar del mundo manifestándose contra el régimen bolivariano. La manifestación dio comienzo en Australia, donde están en pleno invierno, pero eso no fue impedimento para que cientos de personas saliesen a las calles de Sydney y Melbourne para denunciar el fraude electoral. Le siguieron movilizaciones en Japón, China, Corea del Sur, Malasia, la India y Egipto. Pero del viejo mundo fue en Europa donde más gente salió a la calle. Se convocaron concentraciones en prácticamente todas las capitales del continente. La tricolor venezolana ondeó en el centro de Copenhague, de Ámsterdam, Bruselas, Frankfurt, Zúrich, Londres, París, Roma y Lisboa. Pero fue en Madrid, hogar de una numerosa comunidad venezolana, donde más gente salió a la calle. Unas 15.000 personas abarrotaron el centro de la ciudad. Cuando anochecía en Europa, fueron los americanos quienes tomaron el relevo de forma masiva. Hubo manifestaciones en muchísimas ciudades, entre ellas Miami, Buenos Aires, Nueva York, Bogotá, Ciudad de México, Santiago de Chile, Santo Domingo, Montevideo, Panamá, Guatemala y Lima. La mayor de todas ellas fue la de Caracas, naturalmente, encabezada por los líderes opositores y objeto luego de una feroz represión. Maduro se ha quedado definitivamente solo, o casi, porque sigue contando con algunos aliados poderosos y con la complacencia de otros que no lo son menos. Como otras tantas dictaduras, busca de forma deliberada y desesperada el aislamiento internacional para eludir el cuestionamiento exterior. Pero es dentro del país donde se le pueden presentar más problemas, y no precisamente en la calle. El pasado viernes, decenas de países de 3 continentes, de América, de Europa y también de África, pidieron al régimen de Nicolás Maduro publicar de una vez los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, que ya son 3 semanas lo que ha pasado desde entonces, y advirtieron que, a pesar de que se lo están pidiendo desde hace 3 semanas, la dictadura aún no ha presentado las actas electorales que sustenten la veracidad de los resultados anunciados el día 2 de agosto. Los resultados, que según dijo el propio régimen bolivariano, eran los definitivos y no había cambio posible. En su lugar, lo que tenemos y lo que tiene este comunicado de países, lo que constata es que hay una versión digital de más del 80% de las actas electorales, la que ha suministrado la oposición, el 83% exactamente, que arroja un resultado muy distinto al publicado por el Consejo Nacional Electoral.
Todo esto de forma más o menos textual se dice en el comunicado que han emitido varios gobiernos de 3 continentes, ya digo. Sobre todo los países son de América, de Europa y también la Unión Europea en su conjunto. Los gobiernos lo que hacen es solicitar la publicación inmediata de las actas originales. En esencia, el comunicado va dirigido a eso. Y que después de que publiquen estas actas originales, se puedan verificar de forma imparcial e independiente esos resultados. Preferiblemente por una entidad internacional, para que así se pueda sacar la conclusión definitiva de quién ha ganado las elecciones. Simplemente estos países no creen la versión del gobierno. Toda demora en que esto suceda pone en cuestión para estos países los resultados publicados oficialmente el 2 de agosto de este año. El comunicado lo firman un montón de gobiernos, ¿eh? No estamos hablando de Estados Unidos, España, qué sé yo, pues como la última vez en el año 2017 que había unos cuantos gobiernos hispanoamericanos. No, esta vez hay muchísimos. Está firmado, y lo tengo aquí delante, por los gobiernos de Estados Unidos, por supuesto, pero también está el de Argentina, está Canadá, está Chile, está la República Checa, está Costa Rica, está Ecuador, está España, está Guatemala, está Guyana, está Italia, está Marruecos también, está los Países Bajos, el Reino Unido, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, la República Dominicana, Surinam, Uruguay y después en su conjunto la Unión Europea. La curiosidad aquí es que también se ha sumado Marruecos a esto, por lo tanto ya podemos decir que son 3 continentes. Bien, este grupo de gobiernos se apoya para este comunicado en un informe que emitió el panel de expertos de la ONU sobre las elecciones venezolanas. De este informe ya he hablado aquí en la Contracrónica, hablé la semana pasada, se dio a conocer, de hecho, la semana pasada, y lo que hizo este informe es exponer los fallos de todo el proceso de recuento, que fueron muchísimos. Es decir, lo que vino a decir este informe, ya lo comentamos aquí, es que el proceso de recuento no se desarrolló en un marco de transparencia, como debe de ser en el caso de un escrutinio electoral, y que el Consejo Nacional Electoral, es decir, la Autoridad Electoral de Venezuela, anunció los datos sin aportar una sola prueba. Bien, cuando se les pidió la prueba al día siguiente y a la semana siguiente se negaron a darlas. Primero hicieron oídos sordos y después dijeron que no iban a dar nada y después, cuando vieron que ya era un clamor, que habían sido objeto de un hackeo. Pero claro, ya no estamos a 29 de julio o a 1 de agosto o a 2 de agosto. Estamos a 19 de agosto hoy. Y han pasado muchas cosas en Venezuela. Casi todas las cosas que han pasado allí han sido malas. Por cierto, algunas buenas también, la manera en la que están esta vez los venezolanos y el resto del mundo plantándose frente a esto. Pero dentro de Venezuela casi todas han sido malas. El régimen la ha emprendido, como no podía emprenderla de otra manera, la ha emprendido violentamente contra todo aquel que se ha quejado, contra todo aquel que ha salido a protestar a la calle. Ha cerrado también el país a toda la información proveniente del exterior que le complique las cosas. También a la información interior. Esto venía haciéndolo ya desde la campaña electoral, cuando empezó a cerrar, a impedir el acceso, mejor dicho, a ciertos diarios digitales venezolanos que eran accesibles desde el interior de Venezuela, diarios críticos con su gobierno, obviamente, y que dejaron de serlo días antes de las elecciones. Aparte de eso, a algunas redes sociales, como por ejemplo X, ya os conté que Elon Musk se ha convertido en uno de los villanos, hoy por hoy el villano predilecto de Nicolás Maduro, que nos lo iba a decir hace solo unos años. Hugo Chávez tenía villanos que estaban en la Casa Blanca, al menos, cuando llamaba Mr. Danger a George Bush cuando era presidente de Estados Unidos. Ahora ya se conforman con un simple empresario tecnológico. Pero bueno, X no es posible acceder desde el interior de Venezuela. Tampoco lo hacen, o también es imposible a ciertos servicios de televisión en streaming. Uno de ellos es sorprendente. Uno de ellos es Disney Channel, el canal Disney, es decir, tan popular, especialmente para los niños y los jóvenes, tampoco se puede acceder desde Venezuela. Desconozco las razones. Así que nada, estos gobiernos han pedido al régimen que, aparte de publicar las malditas actas, respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales, es decir, que los venezolanos
puedan manifestarse libremente y puedan también ejercer libremente su derecho a expresarse. Esto está recogido en la Constitución venezolana, no es nada extraño. Lo único que le están pidiendo es que cumpla su propia Constitución, que cumpla sus propias leyes. Es decir, todo lo contrario, si vamos a los hechos, todo lo contrario de lo que está sucediendo en aquel país, donde expresarse puede ocasionar un disgusto, expresarse libremente, y donde las concentraciones de la oposición son violentamente reprimidas, muchas veces con fuego real. De ahí que tengamos 25 muertos a estas alturas y 15 desaparecidos. Y al que no cae muerto o herido, le detienen y le encarcelan en el acto. El propio Maduro dijo hace no mucho que quiere construir incluso una prisión de alta seguridad al estilo de esta de Nayib Bukele en El Salvador, que hizo el año pasado para los pandilleros. Esto no deja de ser curioso porque uno de los enemigos, especialmente durante la campaña electoral, de Nicolás Maduro es Nayib Bukele, así que en esto le está copiando. Eso sí, Nayib Bukele en la cárcel esta que ha hecho en El Salvador, allí van a parar los pandilleros. En este caso simplemente quiere meter en prisión a quienes se han manifestado. Bien, a modo de remate, los países firmantes instaron a la dictadura chavista a que cumpla con lo que está estipulado en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la que es parte Venezuela. Bueno, esta convención se llama Convención de Caracas porque fue firmada allí, y que automáticamente entregue salvoconductos a los 6 opositores aliados en la Embajada de Argentina en Caracas. Es decir, que puedan salir de allí, volver a su país, a Argentina en este caso, pero que esto lo tiene que conceder de nuevo, que cumpla la ley de su propio país. Aparte de eso, también le han pedido que regrese urgentemente a Venezuela la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que no está en Venezuela desde hace meses, fue expulsado en el mes de febrero. Y que, por supuesto, una vez haya vuelto, pues que se garanticen las condiciones para que el comisionado pueda desempeñar sus funciones correctamente. Bien, este comunicado fue el aperitivo de lo que vino el sábado. Este comunicado fue emitido el viernes. La gran protesta mundial contra Nicolás Maduro fue un acontecimiento mundial, porque es que hubo manifestaciones en todo el mundo. Fue una convocatoria que tuvo una respuesta masiva. En Venezuela, por supuesto, como también en el exterior, que es lo más llamativo de todo, y no en países cercanos como pueden ser Colombia, Argentina, Chile, Perú o España. No. Es que se han manifestado venezolanos y locales también en los lugares más remotos. Hubo más de 300 ciudades que se tiñeron de azul, amarillo y rojo. No sé si habéis visto galerías que ofrecieron los periódicos de ciudad por ciudad, y a uno se emocionaba viéndolo, la cantidad de gente en lugares tan distantes los unos de los otros. Vamos, que era un evento mundial y que, como era en todo el mundo y debido a la diferencia horaria que hay pues entre Australia y Europa, o la Europa y la propia América, pues sucedió que durante el pasado sábado, el día 17, había gente protestando contra Nicolás Maduro en todo momento. Durante las 24 horas de ese día fue una manifestación constante durante 24 horas. De hecho, las primeras imágenes llegaron desde Australia y Nueva Zelanda, donde hacía frío, estaba lloviendo, porque allí están en pleno invierno, y ni con esas. Salieron a la calle, se podían ver, algunos eran emigrantes venezolanos, también se podía ver gente del lugar, neozelandeses o australianos, pero la mayor parte eran emigrantes venezolanos. Hay que tener en cuenta que han salido 8 millones de personas que están desperdigados por todo el planeta. Por lo tanto, y si han salido es por lo que han salido. No han salido de turismo, en una palabra. No han salido a conocer lo bonita que es Australia, sino porque han tenido que buscarse la vida. Y algunos pues la han encontrado en las mismas antípodas, como el caso de Australia y Nueva Zelanda. Poco después empezaron a aparecer concentraciones pequeñitas, a veces de 5 o de 6 personas, generalmente emigrantes venezolanos, en lugares como Tokio, como Osaka en Japón. Aparecieron también algunos en algunas ciudades de China, en Corea del Sur, en Kuala Lumpur, que es la capital de Malasia, en la India, por supuesto, en Egipto. En fin, se podía ver migrantes venezolanos que están literalmente
desperdigados, como he dicho antes, por todo el planeta, que salieron ese día con sus banderas y sus pancartas hechas en casa de manera muy artesanal. Luego, más tarde, ya entró Europa, ya la Tierra iba girando sobre sí misma, y ahí sí que la movilización fue masiva. Hubo manifestaciones en un montón de ciudades de Europa. Me llevaría un rato ir desgranarlas una tras otra. Fueron muchísimas. En Bruselas, por supuesto, en Alemania hubo manifestaciones en Frankfurt, poniendo, además, eran muchos más de los que había, ponían hasta cartelitos en el idioma del lugar, en flamenco, en francés, en alemán. En Ámsterdam, por ejemplo, hubo una manifestación frente a la estación central de la ciudad, en Suiza, en la ciudad de Zúrich, en Copenhague, hasta en Riga, capital de Letonia, un país tan pequeñito, hubo una pequeña concentración. Luego, en las ciudades más grandes de Europa, léase Roma, Milán, Londres, París, Lisboa, ahí las concentraciones fueron incluso mayores. En estas ciudades se da además la circunstancia de que son países algo más cercanos culturalmente a Venezuela. Especialmente Italia y Portugal. Son más cercanos por cuestiones culturales, en fin, el italiano o el portugués son parecidos al español. Pero es que aparte de eso, en el pasado, y en un pasado no tan remoto, estamos hablando de los años 30, 40, 50 del siglo pasado, bueno, y hasta los años 60 e incluso todavía en los 70 seguían llegando inmigrantes europeos hasta Venezuela. Bueno, pues en el pasado miles de italianos y de portugueses emigraron a Venezuela porque aquello era una tierra de oportunidad. Esa es la razón por la cual hay tanto venezolano con apellido portugués o con apellido italiano. Bien, pues muchos de sus descendientes han conseguido salir o consiguieron salir en los últimos años del país gracias a que tenían el derecho a obtener un pasaporte italiano o un pasaporte portugués. Y se han establecido en estos países o en cualquier otro lugar de la Unión Europea, ya que pueden hacerlo como ciudadanos europeos, y el número de venezolanos que podemos encontrar en lugares como Lisboa o como Porto o en Milán es un número bastante alto, desde luego, mucho mayor que el que podíamos encontrar hace 20 años, eso sin duda. Pero dentro de Europa es en Madrid donde, con diferencia además, más venezolanos hay y donde se preveía que la manifestación iba a ser más numerosa. Y eso mismo fue lo que sucedió. Unas 15.000 personas, más o menos, se concentraron en la Puerta del Sol, mismo kilómetro cero, el mismo centro de la ciudad, y sus alrededores. Tenían el apoyo, además, de Isabel Díaz Ayuso, de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero vamos, por los que pudieron ir personalmente, yo no he podido porque no estoy en Madrid, pero si no, sí que me hubiese acercado a darme un paseo y verlo con mis propios ojos, y además no me pilla muy lejos de casa, así que me hubiese ido seguro. Pero bueno, no he podido ir, pero sí he podido ver las fotografías, he podido ver los vídeos, y me llamó la atención porque es que aquello parecía una manifestación por un asunto nacional español, no por algo que estuviese ocurriendo a más de 7.000 kilómetros, que es la distancia que hay entre Madrid y Caracas. Luego, junto a Madrid, pues hubo manifestaciones en otros puntos de España, como Barcelona, esa fue junto al Arco del Triunfo, en Valencia también hubo, en Sevilla, en Zaragoza, bueno, y por supuesto en Gran Canaria y en Tenerife, donde viven muchos venezolanos. Los canarios, además, tienen con Venezuela una relación especial. No es casual que allí se refieran a Venezuela como la octava isla. Pero que el mundo libre esté con la oposición venezolana no es noticia. No es la primera vez que sucede. En 2014 o 2017 o 2019, esto por citar las tres últimas grandes crisis del régimen con manifestaciones, las principales democracias del mundo apoyaron a la oposición y también hubo manifestaciones o concentraciones en ciudades de Europa y ciudades de América. No es la primera vez que se ve, desde luego, no es la primera manifestación de venezolanos que ha habido en la Puerta del Sol, porque en algunas otras anteriores yo personalmente pasé por allí y la pude ver con mis propios ojos. Eso sí, no eran tan numerosas como las de este sábado. Vamos, que no es la primera vez que vemos esto. En 2019 ya lo pudimos ver y en 2017 también lo pudimos ver. Pero esta vez es más grave. De hecho, y valga esto como síntoma, Maduro está poniéndose mucho menos el chándal, ese chándal que tiene de la bandera de Venezuela que tanto le gusta llevar y que tanto le gustaba llevar a Hugo Chávez. Ahora se suele presentar, fijaos, en sus apariciones públicas del último mes, de las últimas 3 semanas. Veréis que
Ahora se presenta en traje, con corbata, y se le nota y se le ve preocupado y sobre todo irascible. Despotrica a todas horas y contra todo el mundo. Bueno, desde Elon Musk hasta que la Unión Europea es un grupo de fascistas irredentos. El problema de Nicolás Maduro es que le han pillado, esencialmente, y podemos resumirlo todo en eso. No es la primera vez que el régimen perpetra un grosero fraude electoral, pero esta vez, a diferencia de las otras, ha quedado sobradamente expuesto. La oposición ha podido demostrar, cosa que no pudo demostrar en otras elecciones, que Maduro robó las elecciones. Lo ha hecho con las actas en la mano. Las actas, como explicaba aquí la semana pasada, son los recibos que imprimen las máquinas de votación. Lo que hicieron los interventores, que esto os lo contaba aquí hace ya un mes, cuando hice esos programas previos a las elecciones, que una de las medidas que había tomado la oposición era reclutar a cientos de miles de voluntarios para que fuesen a los colegios electorales a observar. Eso tampoco podía prohibirlo el régimen, ya que estaban acreditados por un partido opositor. Bien, estos interventores consiguieron sacar de los colegios el 80% de las actas, el 83% exactamente, y las publicaron en Internet. Cuando se quiso dar cuenta el régimen de que lo estaban haciendo algo perfectamente legal, por cierto, trataron de impedirlo, pero ya era tarde. Estas actas demuestran que González Urrutia recibió más de 7 millones de votos, frente a los 3 millones de Nicolás Maduro. Cuando el Consejo Electoral, que Maduro controla directamente, le declaró ganador, estallaron las primeras protestas. Poco después, el Consejo Nacional Electoral dijo que no podía publicar las actas porque el sistema informático había sido víctima de un hackeo. Bueno, tengo aquí textual lo que dijo Maduro, porque es que es maravilloso. Dijo que habían sido víctimas de un golpe de Estado cibernético criminal, en el que, por supuesto, participó Elon Musk o Elon Musk, como le llama Nicolás Maduro. Este del fraude ha sido el remate y además ha permitido mostrar a todo el mundo, desde el ejército hasta sus antiguos aliados en Hispanoamérica, que es imposible ocultar a estas alturas lo impopular que es. Una mayoría muy grande, gigantesca de venezolanos votó en su contra el día 28 de julio. A pesar de que hizo todo lo posible para evitarlo. Inhabilitó a la líder natural de la oposición, que es María Corina Machado, le imposibilitó presentarse como candidata. A pesar de eso, y de todos los problemas que puso a los opositores, y de poner en marcha, como no se había visto hasta la fecha, la máquina de propaganda del régimen, a pesar de todo perdió por una mayoría aplastante. Contra un candidato, Edmundo González Urrutia, que era total o prácticamente desconocido. Esto nos vendría a decir que el pasado 28 de julio los venezolanos habrían votado a cualquiera, a quien hubiesen presentado, a un tipo disfrazado como el Pato Donald, le hubiesen votado igual, con tal de sacar a Maduro del poder. En este punto, 3 fuerzas operan contra él personalmente, contra Nicolás Maduro. La primera es el malestar interno, y esta está muy a la vista. El malestar interno es, hemos votado por otro tipo, pero tú te has aferrado al poder. Y además, cuando nos hemos quejado, nos estás deteniendo, nos estás tiroteando por la calle. Esa es la primera. La segunda, que quitando a sus aliados más cercanos, es decir, tipo Cuba y Nicaragua, los socios habituales, como Brasil, Colombia y México, 3 países hoy gobernados por gobiernos de izquierda, no terminan de darle un apoyo sin fisuras, que era lo que él preveía. Y la tercera es que el régimen está lejos de ser un ente monolítico. Es, como hemos dicho aquí en varias ocasiones, una de ellas la semana pasada o hace semana y media, es una banda de mafiosos y por dentro funciona como un cártel de la droga. En este tipo de organizaciones, las traiciones son comunes y no se puede fiar uno de nadie. Y Maduro sabe perfectamente cómo funciona el poder dentro de Venezuela. Los manifestantes, esa primera fuerza que opera contra él, lo cierto es que no le preocupan demasiado. El régimen apuesta, como en otras ocasiones, a que no aguantarán mucho la represión, que al final
hay que echarle mucho valor para salir a la calle sabiendo que te pueden balear o que te pueden detener y que no vuelvas a ver la luz del día en los próximos 2 años o más. Esto ya ha sucedido. Se trata, y a eso se ha puesto, de desatar el terror y que eso disuada al venezolano de a pie, por muy opositor que sea, a salir a la calle a protestar. Vamos, que concluya, a título privado, que no le merece la pena, porque la policía dispara a matar y las detenciones arbitrarias están a la orden del día. Y cuando digo arbitrarias, es que van a casa de alguien y se lo llevan preso y le paran por la calle y lo meten en una camioneta. A pesar de ello, la oposición sigue siendo muy valiente, todo hay que reconocerlo. No han dejado que, aunque han pasado ya 3 semanas, que esto muriese. Y lo más importante, ni Machado ni Urrutia se han marchado al extranjero para ponerse a salvo, a pesar de que se lo han ofrecido. Hubo varios gobiernos de Hispanoamérica que ya dijeron, bueno, si corre su vida a peligro, tome un avión y nosotros le damos refugio. Ninguno ha querido. Más que los manifestantes, bastante más, de hecho, le preocupan los gobiernos de Brasil, de Colombia y de México, presidido por gente que considera afín. Lula da Silva, Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum. Le han pedido, los tres, que publique los resultados electorales con detalle, las actas malditas, y que negocie con la oposición. Bien, no quiere hacer ninguna de las dos cosas, naturalmente. Además, la oposición ya ha adelantado que no tiene nada que negociar con Maduro, que los venezolanos han hablado y que debe ser respetada la palabra de los venezolanos, que se tiene que ir. Lula y Petro han propuesto entonces repetir las elecciones, algo así como una segunda vuelta que, por supuesto, no contempla la legislación venezolana y que el régimen no quiere convocar, salvo para perpetrar otro fraude aún más obsceno. En México, los de Morena han propuesto que sea el Tribunal Supremo venezolano el que decida quién ha ganado. Pero este tribunal depende directamente de Maduro. Luego ya sabemos de antemano lo que resolvería. Esto son, digamos, propuestas tímidas de estos gobiernos, pero dentro de estos mismos gobiernos hay gente que está muy, pero que muy alineada con los chavistas. Aún así, ha sido todo tan grosero que les da hasta vergüenza reconocerlo. El régimen no ve mal lo de negociar, porque son expertos en prometer cosas que nunca cumplen y así ganar tiempo. De hecho, están ahora mismo ganando tiempo. Esperan que las protestas se desinflen, que en el extranjero se olviden, y así en enero del año que viene, el 10 de enero de 2025, Maduro puede ser de nuevo investido presidente otros 6 años. Es decir, lo mismo que ha hecho hasta la fecha. Aguantar e ir por la vía de los hechos consumados, algo que aprendió de sus padrinos cubanos y que sigue al pie de la letra. Pero el frente más inquietante para él es el interno. Y por interno no me refiero a Venezuela en su conjunto. Me refiero al interior del régimen. No me refiero a María Corina Machado. Forma parte de esa oposición que protesta. Eso seguramente es lo que le quita el sueño. El interior del régimen. Y lo que le ha obligado a ponerse la corbata y fingir que es un hombre de Estado dispuesto a todo. El régimen chavista está muy lejos, como decía antes, de ser un ente monolítico. Es una mafia, compuesta por varias bandas de maleantes, cada una con sus intereses y sus propias motivaciones. Confluyen en el hecho de que tienen que seguir detentando el poder para que no se les acabe el negocio. Ese es su único objetivo, detentar el poder. Si Maduro pone en riesgo, pone en peligro el control del poder, podrían plantearse prescindir de él. El principal grupo de poder es el ejército, que además de ser un ejército muy numeroso, tiene unos 300.000 efectivos. Esto es más del doble que España, que casi dobla en población a Venezuela y que tiene un PIB en paridad de poder de compra algo así como 10 veces superior al venezolano. Pero aparte de que es muy numeroso, es que tiene muchos generales y altos oficiales. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es el nombre oficial de las Fuerzas Armadas de Venezuela, tiene unos 2.000 generales. Es decir, tienen más generales que todos los ejércitos de la OTAN juntos. Para que nos hagamos una idea y lo pongamos en perspectiva, todas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, las más grandes y poderosas del mundo, tienen unos 300 generales, sumando a los de 1, 2, 3 y 4 estrellas. De 4 estrellas solo hay 15. De una estrella, que se les llama allí brigadier general, hay 111. Bien, en Venezuela, más de 2.000.
Así que la pregunta clave aquí es si cambiarán los cálculos dentro del ejército. Hasta ahora los generales han defendido a Maduro. Creo que fue el día 5 o el 6 de agosto, González Urrutia y Machado publicaron una carta abierta en la que pedían a las bases del ejército que apoyasen al pueblo. Y prometieron además que su gobierno ofrecería garantías a quienes cumplan con su deber. En respuesta a eso, el fiscal general de Venezuela abrió una investigación penal contra ambos. Desde que empezaron todo esto de las protestas, lo que ha hecho el régimen es promocionar a los militares, a los soldados que han caído heridos en las manifestaciones, y ha lanzado una campaña en las redes sociales que va dirigida a militares y a la Guardia Nacional Bolivariana. El lema es «Dudar es traición». Por si tuviesen la tentación, claro. Por ahora es poco probable que haya deserciones en el ejército. Las dos potencias extranjeras que tienen más influencias sobre el ejército venezolano son Rusia, que les proporciona armas y entrenamiento, y Cuba, que le gestiona la inteligencia. Vamos, ambas son aliadas del régimen muy fieles. Luego, esta cúpula militar, tan abultada en número como vemos, se beneficia de un sistema clientelar que es amplísimo y casi perfecto. Es decir, que Maduro les está haciendo ver que tienen mucho que perder si le abandonan. Así que, en cierta medida, el futuro de Venezuela pasa por ese entramado de intereses que conforman las Fuerzas Armadas bolivarianas. Ahí no queda otra que ser pesimista, esa es la verdad. Pero bueno, en fin, cosas más sorprendentes se han visto. Vamos con la contrarréplica, que hoy es monográfica, por cierto, sobre un tema que abordamos ayer en la contrarréplica del domingo, de las vacaciones de los profesores, que nos trajo Manuel. Bien, empezamos con Pedro, que es profesor y está en Barcelona y que nos habla de las vacaciones de los profesores universitarios y aprovecha la nota de voz ya de paso para hablarnos de la Agenda 2030. Un abrazo, gracias por tu programa. Estoy escuchando la contrarréplica de hoy domingo y quiero matar dos pájaros de un solo tiro con mi intervención. La primera, sobre lo que trabajamos los profesores de universidad. Si voy directo a la fuente, es decir, el convenio que me corresponde a mí, que es el Centro de Enseñanza Universitaria, si eres solamente profesor, hay una cantidad de horas lectivas que puedes dar. Y a esas horas lectivas hay que añadir lo que se llama la preparación, las tutorías y además de la preparación y las tutorías, la corrección de trabajos y exámenes, ¿no? Estaríamos sobre una media de por cada hora de clases, entienden que hay 2.5 horas de corrección y preparación. Luego el convenio nos dice claramente que tenemos las vacaciones de agosto. Yo también trabajo hasta el último de julio. Termino de dar clases en julio, 5, 6, 7 de julio, dependiendo del el año. Y luego estoy preparando clases, enviando burocracia. Por enviar burocracia digo enviando documentos burocráticos del desempeño académico, cumplimiento de programa, etcétera. Ten en cuenta que doy clase en un centro concertado de una universidad pública y en centro adscrito, perdón, a una universidad pública y hasta el 31 de julio estamos trabajando. Lo que sí es cierto es que por convenio están libres las vacaciones navideñas. En este caso estamos desde el 20 y algo hasta Reyes por convenio, sin clases, sin horario lectivo, la Semana Santa entera y obviamente el mes de agosto. Eso es lo que diría el convenio sobre el tema de los profesores. Ahora bien, sí que es cierto que por investigación y por preparación de asuntos burocráticos, hasta los últimos días de julio estamos trabajando. Y algunos de nosotros también en agosto sí tenemos que hacer labores de investigación. Y luego, te digo dos pájaros en un solo tiro, porque también te quiero contar cómo se incorpora la Agenda 2030 dentro del trabajo, por lo menos el que yo hago. Inicio una asignatura que cubre quizás estas cuotas dentro de los PENSA de estudio, que se llama Estado del Bienestar.
¿Cómo se incorpora la Agenda 2030 en los estudios del estado del bienestar? Pues en la programación decimos, vamos a realizar 3 actividades grupales, 3 actividades individuales, y con estas actividades lo que hacemos es enseñarle a los alumnos sobre el objetivo X, el objetivo Y, el objetivo Z. Más nada, eso es la Agenda 2030. Un abrazo y gracias por tu programa. Esto de la burocracia académica es algo de lo que se quejan todos los profesores que conozco, sin excepción, ¿eh? A menudo pensamos que el profesor imparte sus clases y dedica luego tiempo a corregir exámenes, a tutorías con los alumnos y bueno, a cosas propias de su oficio, como la investigación o la redacción de papers o de libros. Bien, todo eso lo hacen naturalmente, pero hay una labor que pasa desapercibida para todos menos para ellos, que tienen que padecerlo, claro, que es el papeleo para un montón de cosas que les quita tiempo y energías. La burocracia, como bien sabemos, aparece cuando una organización humana crece y se torna más compleja. Es decir, que cierto grado de burocracia siempre es necesario, pero por las quejas que me llegan, no sé hasta qué punto en lugares como las universidades esa burocracia se ha descontrolado, es pesadísima y muy densa. De cualquier modo, ayer no hablábamos de los profesores de educación superior, es decir, de los universitarios, sino de los de enseñanza media y primaria. Vamos, de los que todos hemos tenido en el colegio y en el instituto. Ese profesor del que guardamos buenos recuerdos, bueno, o pésimos recuerdos, según nos fuese con él, y que el día 20 de junio dejábamos de ver hasta entrado el mes de septiembre. Yo siempre pensé que esta gente se iba de vacaciones como los alumnos, porque el profesor de instituto tiene que corregir exámenes y seguramente también tenga mucha burocracia, pero por lo general no hace investigación ni se dedica a escribir papers ni libros. Vamos, que no pinta nada en un instituto el día 22 de julio pasando calor y sin alumnos. Lo que nos contaba ayer Manuel era que trabajo seguían teniendo y que además estaban a disposición del Estado como funcionarios. Luego, respecto a lo que comentas de la Agenda 2030, la educación, a ver, me imaginaba que era algo así. Creo que hacen mucho más daño esas charlas de género que dan las feministas profesionales por las escuelas que esos contenidos adaptados a los objetivos de desarrollo sostenible. Pero bueno, estoy convencido de que los alumnos, pues como hacen con las charlas de las feministas, según ven el percal desconectan. Se tiende a pensar que un chico o una chica de 16 años es tonto por tener 16 años y no, de eso nada. Saben perfectamente cuando les están colocando un rollo macabeo sin trascendencia alguna. Bien, seguimos con José María, que es de Granada y que es profesor de un centro concertado. Bien, pues José María nos cuenta cómo se organizan las vacaciones en ese mismo tipo de centros, que era una cosa que preguntaba yo ayer. Luego, al respecto del llamado que has hecho para que los que trabajamos en centros concertados o privados aportemos al respecto de las vacaciones estivales que tenemos los docentes en este tipo de centros. Efectivamente, las vacaciones veraniegas cambian en este tipo de centros con respecto a los públicos porque son empresas privadas. A todos los efectos se sostienen como fondos públicos, como otro montón de empresas, pero estas empresas contratan a sus trabajadores de manera privada. Bien, yo llevo de docente en este centro en el que trabajo de Granada 33 años y por acuerdo entre la empresa y los 65 trabajadores que integramos el centro, nosotros vacacionamos aproximadamente desde el 2-3 de julio hasta el 1 de septiembre. ¿Por qué? Porque es un acuerdo que hemos llegado trabajadores y empresas. Es verdad que el equipo directivo, que lo integran unas 8 personas, trabaja hasta el 8, 10, 11, lo que estime oportuno. Pero los docentes, a partir del 2-3 de julio, que terminamos de hacer cursos de reciclaje y actualización, actas y demás papeleos que esta ley infame de educación nos obliga a hacer, trabajamos sin niños, digamos, desde el 22 de junio que acaba el curso hasta eso, 2-3 de julio. Y tenemos las vacaciones hasta el 1 de septiembre. Yo ahora haría una pregunta. ¿Me meto yo en lo que cobra una persona que trabaje, yo que sé, en una tienda de Inditex? En un jefe de tienda de Inditex, que tiene 2, 3, 4 piedras al año. Es decir, que aparte de su sueldo cobra unas remuneraciones por rendimiento. No me meto. Ese tipo de trabajo tiene esas particularidades. Este tipo de trabajo tiene estas particularidades. Yo no soy mejor ni peor porque tenga casi 2 meses de vacaciones. Es un acuerdo que hemos llegado con la empresa. A cambio de esos casi 2 meses de vacaciones, nosotros hacemos unas cosas extras. Incluso a nivel administrativo, que no es función docente. Como hemos llegado a ese acuerdo, como dormir noches fuera de casa por temas de trabajo que se nos tiene en cuenta, etcétera, etcétera. Es decir, un montón de cosas que nosotros hacemos que el centro nos tiene en cuenta,
desde hace muchísimos años, mínimo 33 que llevo yo en este centro, vacacionamos en verano del 2, 3, 4 de julio hasta el 1 de septiembre. En otras empresas, en otros tipos de trabajo, hay unas características, en este hay este. A cambio de eso, yo no cobro 5.000 euros al mes. No me quejo del sueldo, pero no cobro 5.000 euros al mes. En el fondo, yo no de todas estas cosas lo que veo es lo que veo. Es decir, que les gustaría estar en mi posición. Yo no ambiciono la posición de las demás. En fin, Fernando, espero haber aclarado un poco este tema. Un saludo y muchas gracias por tu trabajo. Pues sí, efectivamente, José María tiene razón. El trabajo de profesor de secundaria tiene sus particularidades. De hecho, cada trabajo tiene sus particularidades y no olvidemos que el trabajo es voluntario. Lo hacemos porque queremos hacerlo en función de nuestra preparación y lo ambiciosos que hayamos sido en la vida. Nadie nos obliga a trabajar en ningún sitio y una vez hemos decidido trabajar en un sitio, apechugamos con las consecuencias que tiene trabajar allí. Todos los trabajos, sin excepción, tienen sus inconvenientes y sus ventajas. Algunos son realmente peculiares. No sé, el caso de un piloto, por ejemplo, una azafata, que se pasa en la vida dando vueltas de aquí para allá a 10.000 metros de altura, con horarios imposibles. Pero bueno, a cambio ven mundo. No digamos ya el trabajo de un marino, que pasan los marinos meses fuera de casa sin poder ver a su familia y a sus amigos. Hay trabajos que admiten trabajar desde casa todo el día a la semana o 2, 3 días a la semana y otros que no lo admiten. O hay trabajos que requieren atención al público y trato personal, que en el caso, pues qué sé yo, del dependiente de una tienda es continuo porque tiene que estar vendiendo productos, y otros en cambio son más solitarios. Hay trabajos que involucran un montón de reuniones a lo largo de la semana y ya sabéis que las reuniones te chupan la energía, aunque he conocido gente a lo largo de mi vida que les gustan las reuniones y te lo dicen, les encanta, el mejor momento del día es el de la reunión, para mí era el peor. Bueno, pues cada trabajo tiene sus cosas. Vamos, que no hay dos trabajos iguales. Y ahí reside su encanto. De nosotros depende escoger uno u otro trabajo en función de pues cuáles sean nuestras aptitudes, nuestra formación y nuestros gustos. Caray, por eso es tan importante que te guste tu trabajo. La particularidad de mi trabajo sí que es peculiar. Yo soy periodista independiente que sirve su contenido en la red. Bien, la peculiaridad fundamental de mi trabajo es que no hay vacaciones, ni fines de semana, ni festivos de ninguna clase. Eso no significa, evidentemente, que de tanto en tanto pille uno o varios días libres. Lo hago, eso sí, cuando quiero, sin tener que dar cuentas a nadie. Tiene sus cosas buenas, como veis, y también sus cosas malas. Las cosas buenas es que, por ejemplo, este verano decidí pasarlo en el extranjero y nadie me lo está impidiendo. Preparé mi ordenador, mi micrófono, una mesa de sonido portátil con la que puedo viajar y me vine a una ciudad universitaria de Inglaterra que me gusta mucho, bueno, pues por su historia y su ambiente. Solo tuve que cerciorarme de que el lugar en el que iba a estar tuviese buena conexión a Internet. Simplemente eso. Pocos pueden hacer algo así, pero claro, a cambio tengo que trabajar todos o casi todos los días, cosa que por cierto hago encantado y sin que nadie me fuerce a ello. Es decir, que todos los empleos tienen su parte buena y su parte mala. El de profesor de enseñanza secundaria tiene como ventaja indiscutible que tiene más vacaciones que nadie, claro, como el de piloto que ven más mundo que nadie. Eso evidentemente tiene su contrapartida, y es que los salarios pues no son especialmente altos, porque las empresas, especialmente en el caso de los concertados, que son empresas privadas, como bien nos ha dicho José María, las empresas pues tienen que pagar 2 meses de vacaciones con solo 10 meses de trabajo. También supone un problema para los padres, que se las ven negras para conciliar la vida familiar y la laboral durante los meses de junio y julio, ya que tienen a los niños en casa todo el día y a la vez tienen que ir a su trabajo. Pero bueno, eso ya lo veremos mañana, porque tengo otra nota de voz de Víctor que me voy a guardar, que ya pasaré mañana, ya que Víctor abrió un debate que me temo que dará para mucho. Y si la paso, luego se me alarga demasiado el programa y tampoco es eso. Bien, vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de la batalla, entre comillas, o al menos la incursión de Kursk. El nuevo frente sorpresa en territorio ruso demuestra altas capacidades en el ejército ucraniano. Cambia el sentido de la iniciativa. Pasa del desgaste a la maniobra, obtiene prisioneros, trata de consolidar un territorio con el que negociar, afloja la presión en sus frentes en retroceso y pone a Vladimiro en una encrucijada al llevar su operación especial a la madre patria, por si quiere iniciar una escalada. La ofensiva no pretende llegar a Moscú ni parece tener el volumen para una consolidación con garantías y arriesga todos los frentes.
Así que cuando el ejército ruso se rehaga teniendo otorgada la legitimidad para escalar las armas, la capacidad negociadora ucraniana, una vez se estabilice el frente, puede ser la de elegir la hora de la reunión y ya. Suben las apuestas. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, lunes 19 de agosto, mañana martes 20, y estaré aquí de vuelta. Hasta mañana.